lanzaba para el suelo, yo quería morirse, eso debe ser tremendo, tremendo. ¿Quién me recibe, chico? Nahua, el mismo actor. Pale, buen día. Buen día. ¿Está bien? Tengo, ¿cómo es? 77 años. 77. Nací en el 46. El día 23 de mayo, ¿ok? Y tengo viviendo con ella un promedio de 48 a 50 años. Tenemos viviendo y entonces pues nacieron mis dos hijas, que es Wilmary, que no se encuentra aquí en Venezuela, y Marta, que es mis dos únicas hijas. Hay una pérdida que tuvo ella ya hace muchos años, pero estoy feliz y contento hasta que tuve la oportunidad, no la tuve, me la dio el Señor, viniendo una tarde ahí, caí de rodillas, sin haber oído la palabra de Dios, ni mucho menos, y empecé a hablar en lengua, y de ahí yo empecé a pedirle a Dios que me mostrara la iglesia, porque había muchas congregaciones, y yo quería que Él me mostrara la iglesia verdadera. Y yo estuve en un promedio de un mes orando allá atrás, que el Señor me dijera cuál es la iglesia. ¿Me entiendes? Yo no me quería ir a la primera, ni a que me dijera, ni nada, sino que Él me dijera cuál era la iglesia. Ese era eso hace 41 años, aproximadamente. Entonces, ahí viene la respuesta de Dios. La Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela salió a hacer una campaña y la mandaron para la Caruceña. Ellos llegando a la Caruceña, allá le negaron el permiso y lo mandaron para allá, ¿cómo se llama? Andrés Eloy, para una cancha. También le negaron el permiso, ahí la gloria de Dios. Y le negaron el permiso en Andrés Eloy, y entonces vinieron y le hicieron enfrente de mi casa. Mi hija, que tenía escasamente 3 o 4 años. No, meses. O meses. 8 meses. Ajá. Ella tuvo un principio de meningitis y tenía un tratamiento. Y yo tenía que buscarle el fenobarbital aquí y allá y allí y más acá. Cuando la iglesia llegó ahí, yo le decía a mi señora, no vaya para allá. Porque yo estoy esperando que me digan cuál es la iglesia, de parte de Dios. Yo no sabía todo esto lo averigüé después. Y cuando la iglesia la pusieron ahí, el hermano Sebastián Mota llamó los enfermos para orar por ellos. Y mi hija le dio fiebre en ese momento y esta señora pasó la calle y la llevó para que Mota orara por ella. Y ocurrió que oraron por ella. Al día siguiente se presentó el hermano Sebastián Mota preguntándome que si la niña se le había bajado la fiebre. Y yo le respondí, estaba en la puerta, le dije, no, claro, se le quitó la fiebre porque a ella se le dio el medicamento. O sea que no tomé en cuenta para nada la oración. Yo tuve la fe en el medicamento. Ahí oiga bien el mensaje.
Posteriormente, al cabo de un tiempo, vino un especialista para ese tipo de enfermedad y yo tenía unos ahorros guardados por ahí y la mujer la llevó a ella para que sea el especialista, para que viera su enfermedad. Y resultó que el especialista la puso a dormir, le rasparon el coco, le hicieron un poco de lavativa ahí y al final del cuento el médico dijo: esta niña no tiene nada. Y el Señor se me manifestó en el carro y dije: perdóname, Señor, verdad que tú no le quitaste la fiebre, le quitaste la enfermedad. Después que vino el hermano Mota y yo estaba orando atrás y estaba en la presencia de Dios y estaba llorando, pues, hablando con el Señor ahí, y resulta que me llaman, que tenían prohibido tocarme allá cuando yo estuviera ahí. Te buscan. ¿Quién me va a buscar si yo no tengo a nadie que venga para acá? Pues el hermano Mota parado aquí con su cuartocito y se me quedó viendo. ¿Tú estás orando? Claro, sí está orando. A ti no hay que decirte nada, toma, y me dio un tratado. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Un día común y corriente en Margarita, yo estaba trabajando en una frutería. En el 2020. Sí, estaba trabajando en una frutería, ayudando a una hermana que tenía una frutería y ahí trabajaba. Yo me iba a ayudarle a limpiar las verduras y acomodar la cuestión. Y resulta que ese día yo llego temprano y ella me pregunta: ¿comiste? Y le digo: no he comido. Yo me hacía mi comida antes de irme, pero ese día no comí. Y entonces me dijo: ahí hay una arepa, ¿quieres comerte? Le digo: no, yo no quiero arepa. Entonces: ¿quieres un juguito? Bueno, sí, dame un poquito de jugo de naranja. Y cuando agarro la naranja, que me la voy a tomar, caí largo a largo. Como había el problema del COVID, no me atendían. Hasta fui al hospital central y me senté en hacer la cola con todo ese gentío y le pregunto a uno de ellos: mire, ¿qué pasó con el doctor? No, ese doctor no viene hoy. Y la enfermera tampoco, tienes que esperar a ver si en la noche te atiende. Entonces me fui para mi casa. Y ahí es donde ellas llamaron a la persona y me localizó en mi casa. Un amigo. Es un amigo que teníamos años sin saber de él. Casualidad, mi sobrina le escribe y le dice que mi papá dejó de contestarnos y nos preocupamos. Y bueno, se comunica con él y él: no, ya yo soy jefe del ferry, yo voy ahorita rumbo a Margarita, déjame llegar y llego hasta la casa a ver qué pasa. Bueno, así pasó. Cuando él llega allá, pues consigue a mi papá tirado en el piso, casi sin respirar, muy mal. Lo sacó a un ambulatorio, como es militar, lo llevó no sé a dónde y lo atendieron. Le hicieron la prueba de COVID, todo eso. Como estábamos en pandemia, no podía viajar, no podía hacer nada porque estaba positivo. Bueno, él como es jefe del ferry, se lo llevó. Lo tuvo unos días en Puerto La Cruz con él. Cuando lo vio muy mal, me dijo: Marta, te lo voy a mandar porque no aguanta. O sea, él pensaba traérmelo él, pero tenía muchas responsabilidades y eso. Y me los mandó con bombona. Mi papá venía con bombona. Tuvo que comprar 4 cauchos para el carro. Sí, compró 4 cauchos, él de su bolsillo, para poder mandar a mi papá de Puerto La Cruz hasta aquí. Mi papá llegó aquí como a las 11 de la noche, más o menos. Prácticamente no respiraba. Eso fue en 2020, noviembre de 2020. Y bueno, después de eso, ahí empezó todo. Lo teníamos primero aquí en la casa. Venía un médico, amigo de mi hija, especialista del Hospital Central, y bueno, estuvo pendiente lo venía a revisar, lo medio estabilizó, porque realmente es anestesiólogo. Pero ya hubo un día que de verdad mi papá no podía más. Vino la hermana Luz, vino el hermano Rommel, el pastor, vinieron varios hermanos de la iglesia y le oraban. Pero hubo un día que tuvimos que sacar a mi papá
de emergencia. Cuando lo sacamos al CDI que está ahí en... ¿Cómo se llama ese CDI? El que está yendo a los crepúsculos. El de Andrés Eloy. Ajá, lo llevamos ahí y bueno, le hacen todos los estudios. Mi hija trabajaba en la gobernación y pues el jefe llegó ahí porque no lo querían atender. Lo atendieron, el jefe de mi hija lo sacó hasta la villa, ahí le hicieron la prueba de COVID nuevamente, positiva, y me dice, mira, hay que ingresarlo en un centinela. Por el tiempo de pandemia fue muy fuerte conseguir un especialista que me estaban exigiendo en el centinela por el tema del corazón de mi papá que se había visto afectado, y no conseguía yo un cardiólogo que fuera hasta allá. Del tema no era el traslado, sino el miedo también de meterse en un centinela a chequear un paciente. Porque el que estuvo allá se murió. Sí. Entonces, sí, entonces el médico. El médico de la... Entonces, bueno, mi hija en todas estas decide un día, vamos a llevarnos a mi abuelo, o sea, ya no estamos haciendo nada aquí, él no tiene COVID. No lo están ayudando porque todos los días prueban con una pastita diferente para lo del... Ellos manejaban tensión y no era tensión, ya era el corazón recrecido. Lo llevamos directo a Ascardio y bueno, ahí empezaron a atenderlo, lo ingresaron en el Gómez López por todo el mes de diciembre, ¿no? Pasó el 24 ahí, bueno, ella es una de las cuidadoras porque por mi condición yo no podía. Se turnaban entre la mamá de Marlon, mi hija y ella, porque era agotador. Ya le habían sacado todo el líquido, estaba flaquitico. O sea, eso fue una lucha. No caminaba, estaba en silla de ruedas. La dieron el 29 de diciembre, nos los trajimos para la casa, se dio la dificultad respiratoria, probamos con goticas naturales, probamos de todo. Y nada, mi papá en la silla de ruedas con la dificultad para respirar, yo creo que hasta peor de cuando tenía COVID. O sea, era algo impresionante su dificultad. La saturación sí baja, era la dificultad. Bueno, en esos días vino el pastor, vino el hermano Rafael, le oraron. Bueno, el hermano Rafael puede dar fe de cómo estaba él, que realmente me dijo, hermana, él está en etapa terminal. Y bueno, él no fue el único, fue esos como días. 10 doctores. Luego de la visita del pastor y el hermano Rafael, lo sacamos de emergencia una noche porque ya no aguantaba, y él decía, sáquenme. Cuando él decía sáquenme, porque a mi papá no le gustan los médicos, nunca le han gustado, y cuando él dice sáquenme, o sea, hay que sacarlo. Y entonces, bueno, estaba ella, estábamos nosotros, los que estamos ahorita aquí, mi mamá, ella y él y yo. Lo sacamos de emergencia, lo llevamos al seguro, no nos los quisieron aceptar. ¿Qué fue lo que te dieron al seguro? Que no estaban atendiendo personas con COVID. Lo llevamos para el central. Para el central, y en el central lo metí, y entonces me dice, no, espérese aquí. Entonces él se me desmayaba, o sea, se iba hacia adelante, de la silla de ruedas se iba hacia adelante, ya no estaba... Yo pegaba la cabeza él del hacía suelo. así cada ratito, se caía. Entonces me dijeron que él es suyo. Y yo le digo, él es el papá de una amiga. Ah, bueno, eso no es nada suyo, déjenlo ahí que se muere. Póngalo allá. Ese no amanece. Ese no amanece, póngalo por allá. Y yo le digo, no, yo no lo voy a poner por ningún lado. Entonces, no, pero es que eso no es nada suyo. Y si no es nada suyo, déjelo por allá. Y habían personas muriéndose, pero así allá lejito. Y me dijo, aquí no se le va a acercar a nadie, aquí no lo van a ver hasta que uno se muera. Yo le dije, no, yo me lo llevo entonces.
Bueno, usted se lo lleva, su riesgo me lo llevo, le dije, no importa. Y lo saqué y le dije a ella que nos fuéramos y nos fuimos al privado. Ajá, nos fuimos al privado. Bueno, en la clínica sí Me pusieron suero, me pusieron oxígeno. Al suelo y ya. Sí, dexametasona y bueno, me dijeron pues está en cuidados paliativos, él poco a poco va a dejar de respirar, ponle el oxígeno al máximo hasta que él ya deje de respirar. Bueno, nos vinimos a las 4 de la mañana, a esa hora llamé a la enfermera que vive cerca y me dice, bueno, yo llego a las 6, ponle el oxígeno como te dijeron al máximo, efectivamente a las 6 ella llegó. Mi papá no podía respirar, ya tenía uñas moradas, tenía la boca morada. Yo me lanzaba para el suelo, yo quería en una desesperación muy grande. Morirse, eso debe ser tremendo, por eso será que tuve la experiencia, a uno se le va cerrando la respiración y uno la busca por todas partes y no. Se da golpes en el pecho. Ahí viene. Yo sentía cuando venía la broma cerrándose todo, como trancándose los músculos, algo, y me faltaba el aire. Y yo, poquitico. O sea, ya estaba. Cuando la enfermera llega, me dice, Marta, llegó el momento. Tienes que ser fuerte y tal. Y empieza mi papá que quiere hablar con mi hermana, que se quería despedir. Llamamos a mi hermana por videollamada. Se despidió de mi hermano, se despidió de mi hermana, se despidió de mi sobrina, de todo. Y bueno, en eso la enfermera le pregunta, ¿tú quieres que te deje solo para que ores? Y él le dice sí. Y bueno, nos salimos todos y lo dejamos a él ahí. Estamos fuera del cuarto y escuchamos su clamor. Era, Señor, llévame contigo, yo estoy feliz con los años que me diste de vida, estoy agradecido por todo lo que viví, por todo lo que tuve. Sin ninguna dificultad fue la oración, cuando no podía respirar con la mascarilla. Le estuve diciendo a Dios que yo estaba satisfecho ya de mi vida, que no tenía que, o sea, que en este mundo que yo estoy viviendo no se me ha negado nada, todo lo he tenido, todo lo he querido y todo lo he puesto. Entonces, bueno, Señor, estoy conforme. No quiero ni que me den más vida, quiero irme ya de una vez. Yo estaba entregado. Bueno, en eso me sacan, yo al escuchar esa oración me quebranté, me sacan, me traen a mi cuarto la enfermera. Y cuando ella me acuesta, yo me levanto de una vez y le digo, no, yo no puedo acostarme si mi papá se está muriendo. Y bueno, me llego yo otra vez al cuarto donde está mi papá. Cuando yo entro al cuarto, mi papá estaba sin oxígeno, hablando, pidiendo arepa con queso. Yo a todas estas... Ahí estornudé, hice un estornudo. Y después que todos hablaron y se despidieron, estornudé y me dio hambre. Pedí algo a comer. Pedí una arepa frita con queso frito. Él tenía una dieta estricta y yo, bueno, como él se va a morir, es lo que está pidiendo. Y yo, denle todo lo que está pidiendo, o sea, porque yo no es lo último que se va a comer. Entonces le permití, porque él me dice Fidel, porque yo lo tenía un régimen muy estricto con lo de la comida. Y desde ahí, bueno, mi papá, ya bueno, hace un mes estuve en Margarita solo. Se me escapaba en la bicicleta, poco a poco, claro, fue un proceso, pues no, empezó a caminar, empezó a montarse en su bicicleta y bueno, ya es súper independiente, ya maneja carro, ya se fue solo para Margarita. El médico le dijo lo mismo que dijo usted cuando llegó. ¿Qué haces tú aquí? Yo pensé que se había muerto. Yo espero que todos tengan la misma fe que yo tuve para que le pidan a Dios Todopoderoso, que es el que tenemos que tener la fe siempre, porque Él es el que puede, no hay otro.
Los médicos se equivocan mucho, pero él no se equivoca nunca. Dios todo lo puede. Es el que hace posible lo imposible. Lo he vivido con mi papá, lo he visto con cada persona, lo vivo cuando me despierto todos los días. O sea, Dios es la clave. Lo máximo.